Antes de iniciar el video, no te olvides suscribirte y activa la campana de notificación. Para saber a quién le beneficia esta alianza entre Big Mom y Kaido, debemos centrarnos en cuál es el objetivo de esta alianza. Como el manga nos menciona, esta alianza se consolidó para conquistar el mundo, pero también debemos analizar cuáles son los objetivos de cada uno. Empecemos por Big Mom, la gobernante de la tierra de Totolan, una serie de islas en la cual Big Mom busca integrar todas las razas en este territorio. Recordemos que esto por la discriminación que ésta sufría de niña al ser de gran tamaño, y gracias a Madre Carmel, quien fue la que sembró en ella la ideología de tener un territorio donde todas las razas pudiesen vivir en armonía. Sin embargo, sabemos que esto no es posible, puesto que nunca logrará conseguir que los gigantes vivan en su territorio, esto debido al incidente en el BAF. Y el capítulo 951 del manga nos revela que le falta una tercera raza, que supuestamente se extinguió en la historia. Sin embargo, King, uno de los 3 desastres de los piratas de las bestias, pertenece a esta raza, pero hasta la fecha no se menciona cuál es. En su contraparte tenemos a la criatura más poderosa en todo el mundo de One Piece, Kaido de las Bestias, general de los piratas de las bestias, y una particularidad de esta tripulación es que todos sus integrantes son usuarios de frutas del diablo tipo Zoan. Los más fuertes, como su general, Kaido, cuentan con Zoan mitológicas, y sus 3 desastres que son Queen, King y Jack son usuarios de Zoan prehistóricas. Y los de menor rango son usuarios de frutas del diablo tipo Zoan artificiales, o conocidas también como Smiles. Esto debido al efecto que tiene en las personas, las cuales fueron creadas por Caesar Clown y distribuidas por el ex Shichibukai Don Quijote do Flamingo. En fin, Kaido siempre quiso tener la tripulación más fuerte de todas, y en la cual todos sus miembros sean usuarios de Akuma no Mis. Sin embargo, esto no le garantiza que sea la tripulación más fuerte. Entonces, ¿qué es o cuándo se considera una tripulación la más fuerte? Para definir esto debemos viajar 22 años al pasado, en la era de Shirohige y Gold Roger. Sabemos que ambas tripulaciones estaban al mismo nivel en poder militar, pero sus capitanes tenían diferentes objetivos, como Shirohige, que quería formar una familia, pues a este no le importaban los tesoros, y por ello sus tripulantes eran llamados sus hijos, y él los consideraba así, y este era llamado padre. Por otro lado, Gold Roger, quien sí quería conquistar el Grand Line. Y en esto radica el cuándo se considera la tripulación más fuerte de todas, pues dicha tripulación deberá conquistar el Grand Line, llegar a Laftel, descubrir el río Poneglyph y obtener el One Piece. Por ende, hasta la fecha solo sabemos de una tripulación que logró esto: los piratas de Roger. Como antes lo mencioné, no la que tenga más usuarios de frutas del diablo será la más fuerte, ya que recordemos que hasta la fecha no sabemos si Gold Roger y sus demás tripulantes eran usuarios de una fruta, ni tampoco podemos asumir que la más numerosa se considerará la más fuerte. Recordemos también que los piratas de Roger no eran tan numerosos como los piratas de Big Mom, ni mucho menos como los piratas de las bestias. Enfocándonos en los Yonkous, sabemos que estos quieren conquistar el Grand Line. Sin embargo, como lo mencioné antes, cada uno tiene objetivos prioritarios. Por ello considero que esta alianza, más que beneficiar a Big Mom, beneficiará a Kaido. Le facilitará obtener el Road Poneglyph de Big Mom, y aunque le falte el de Zou, estará más cerca de conquistar el mundo. Pero sabemos que esto tampoco ocurrirá, ya que el protagonista es Luffy y los Mugiwara, y son estos los que deberán ser la siguiente tripulación más fuerte.
Por otro lado, el capítulo 979 del manga nos dio una gran noticia, pues Kaido es padre, su hijo se llama Yamato y envió al Tobiropo a buscarlo, pues este está desaparecido, y este debe ser notificado de algo por parte de Kaido. Esto podría ser una boda, ya que Big Mom acostumbra a consolidar sus alianzas de esta manera. La hija con la cual Yamato se casaría es Charlotte Smoothie, siendo la general Dulce. Considero que esta es la más probable por su estatus dentro de la tripulación de los piratas de Big Mom. Recordemos que Yamato es el hijo de Kaido, por ende tendría que casarse con un miembro de alto rango de los piratas de Big Mom. El manga también nos deja ver que Kaido llama a su hijo idiota. Esto quizás porque Yamato es desinteresado sobre las cosas de su padre y que tienen una mala relación, por lo que quizás se niega la decisión que su padre tomó sobre la alianza y sobre la boda. Por otro lado, el capítulo 983 del manga, Yamato hace acto de presencia defendiendo a Luffy y golpeando a Ulti, una integrante del Tobiropo, y finalmente diciendo que estaba esperando que Luffy llegara, y el manga nos deja con la intriga de saber si Yamato es aliado o enemigo. Como yo lo veo, es difícil decir esto, ya que si decimos que es un aliado podría suceder lo mismo de Kanjuro y ser solo un engaño para capturar a Luffy. Pero si tuviera que escoger entre una de ellas, diría que es aliado. Un aliado importante para la última batalla de Luffy contra Kaido. Esto lo digo por las acciones que tiene Yamato frente a Luffy y frente a su padre. Pero bueno, esto no lo sabremos con certeza, sino hasta cuando se estrenen los próximos capítulos. Bueno, el video de hoy llega hasta aquí. Si te gustó, dale manito arriba. Suscríbete, así me ayudas para que siga trayendo más contenido. No olvides activar la campana de notificación, así estarás al tanto cuando suba nuevos videos. Déjame saber qué crees que es el anuncio tan importante que Kaido va a dar y que exige la presencia de su hijo Yamato. También déjame saber qué crees que sea Yamato, enemigo de los Mugiwara o un aliado fundamental para la pelea contra el Yonko. Yo soy Nanis y conmigo será hasta una próxima ocasión. Dios los bendiga. Recuerda suscribirte y activa la campana de notificación.